Lo dijo en la primera hora. Habrá una interesante actividad, un conversatorio. La educación es el camino de comunicación y también la UNESCO apoya, ¿no es cierto?, medios de comunicación que sean de calidad y que estén justamente sustentados en lo que se conoce como los derechos de información y comunicación. En ese marco, ¿qué hace la UNESCO? Por ejemplo, nosotros tenemos algunos proyectos. Uno de estos proyectos se llama Social Media for Peace, que tiene que ver con cómo trabajar alrededor de las redes sociales para generar paz, ¿no es cierto?, convivencia y erradicar cualquier forma de violencia en redes sociales. Este es un proyecto que se lo trabaja globalmente y nosotros tenemos con fuerza en Colombia. Y en el área de educación nosotros tenemos un proyecto que se llama Programa Multianual de Resiliencia para la inclusión educativa, justamente para todos los niños que están fuera del sistema educativo, que puedan incluirse en el sistema educativo, y muchos de esos niños son personas, por ejemplo, migrantes, refugiadas, niños y niñas que están en situación de trabajo infantil, y la idea es incluirlo en el sistema educativo. ¿Cuál es el rol de los medios en todo esto? Precisamente apoyar para difundir, por ejemplo, el derecho a la educación, que es fundamental, difundir a todas las familias que viven acá en el Ecuador, sean ecuatorianas, extranjeras, ¿no es cierto?, o en cualquier situación, que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación pública de calidad. Y finalmente, algo que estamos trabajando en convenio con el IPANC, y acá saludo a su directora Mónica Maruri, es contenidos educativos para que los medios de comunicación radiales, televisivos, redes sociales, puedan poner dentro de su parrilla medios, contenidos que sean educativos y que ayuden a formar a los niños. De hecho, Mónica está empoderada de esto desde hace varios años, ¿no? En el tema de utilizar los medios para la educación, para el fomento de estas materias. Correcto, y precisamente, por ejemplo, desde la UNESCO, justamente cuando hay contextos electorales como los que estamos viviendo ahora, es fundamental fortalecer los temas de combatir la infodemia y la desinformación, y además que estos temas como la educación, la inclusión, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pues no sean olvidados, sino que más bien puedan ser trabajados por los periodistas y por todos los actores de justamente estos espacios mediáticos. En ese sentido, digamos, el conversatorio La Educación es el Camino, Periodismo e Inclusión, que será ahora en la tarde, desde las 3 de la tarde hasta las 5, va a contar con la participación, por ejemplo, de María Isabel Carmiñani, periodista de Teleamazonas, de Emilio Domínguez también, que es cofundador del portal digital Informa S, de Carolina Miño, que también forma parte del equipo del Ministerio de Educación, y de mi persona también, para poder hablar de estos temas y poder apoyar, ¿no es cierto?, con contenidos educativos también a los medios de comunicación. Entonces, primero, la invitación a participar en el conversatorio, y segundo, una gran invitación a los medios de comunicación para que puedan utilizar los materiales que vamos a poner a disposición. Estamos hablando de alrededor de 390 contenidos educativos entre videos, podcasts y fichas pedagógicas, que realmente nos interesa que esto se difunda. Ahora, ¿esta iniciativa es la primera vez que la realizan o ya venían teniendo antecedentes? ¿Y cuál es la proyección hacia el futuro, Nicolás? Bueno, esto se enmarca en un proyecto para nosotros muy importante que se conoce como el Programa Multianual de Resiliencia para la Inclusión Educativa, que ya lo mencioné. Esto lo venimos trabajando hace 2 años y hemos llegado ya, Fabricio, a 214,000 niños, niñas y adolescentes y sus familias en situación de vulnerabilidad. Y justamente la idea de ahora es poder dar a conocer los resultados también de este programa y sobre todo también tener una alianza estratégica con los medios de comunicación para que sean aliados justamente en este tema de la educación es el camino. Desde la UNESCO confiamos que la inversión en educación, ¿no es cierto?, y que también eso implica contenidos educativos en medios de comunicación, es la mejor inversión que podemos hacer. Entonces, básicamente durante este año, durante este semestre del año, vamos justamente a enfatizar la necesidad de seguir alimentando estas alianzas estratégicas. Primero, dar a conocer los resultados del programa, y segundo, poner justamente a disposición de los medios de comunicación todo el material informativo.
Porque, Fabricio, vemos también que lamentablemente no todos los medios pasan en sus programaciones videos o podcasts o, digamos, cualquier material educativo. Y esto también nosotros queremos hacer el llamado para que, obviamente, ¿no es cierto?, enmarcados justamente en la calidad de la comunicación, podamos tener contenido que sea dirigido para niños, niñas y adolescentes, para personas con discapacidad, para niños, niñas y adolescentes en situación de refugio y migración, entre otros. Es decir, tener medios adaptados para la población prioritaria y enmarcada en los derechos humanos. Pero los medios de comunicación están abiertos, están dispuestos justamente a, de alguna manera, ampliar su visión hacia estas iniciativas. Nosotros vemos que sí, el Ecuador ha dado pasos importantes, pero que es importante fortalecerlo. Por ejemplo, a veces la franja educativa no siempre es respetada del todo, o a veces se pasan en horarios que no son los adecuados o que los niños no la van a ver. Entonces aquí sí hacemos un llamado a los medios de comunicación privados, por ejemplo televisivos, para obviamente ampliar su franja educativa y pasar en horarios en donde la audiencia los pueda mirar. Dos, hay una fuerte también trabajo de los medios comunitarios por pasar más material de educación. Esto es muy importante y creemos que ha sido un logro. Y tres, un gran espacio que son las redes sociales, que nosotros creemos que ahí sí hay que trabajar con mucha fuerza. Hay análisis que justamente demuestran que existe mucho material nocivo en redes sociales que está afectando justamente el psiquismo de niños, niñas y adolescentes. Entonces, es fundamental trabajar también en lo que se conoce justamente como acompañamiento parental a los niños, niñas y adolescentes en el uso del Internet, y también, ¿no es cierto?, poder difundir material que sea educativo en las distintas redes sociales. Estamos hablando de Facebook, Twitter, TikTok, entre otras redes. Es decir, todos tenemos la responsabilidad, uno, de acompañar el uso de esas redes sociales, y dos, de poner material que sea de calidad y que sea informativo y educativo. Pero ahí, por ejemplo, hay una responsabilidad primigenia directa del entorno familiar. Luego vienen los medios. Del entorno familiar, indudablemente, y también de los medios de comunicación y de lo que ahora se conoce como los influencers. Yo ahí, Fabricio, te pongo un ejemplo. Nosotros en Colombia recientemente lanzamos algo que se llama Mi Aula Colombia, y fue el resultado de haber conversado con youtubers, por ejemplo, que trabajan temas de educación, y poner en un solo canal, que lo invito a ver, se llama Mi Aula Colombia, en un solo canal videos educativos para que los adolescentes puedan reforzar y los niños puedan reforzar sus aprendizajes. Lo mismo vamos a hacer aquí en el Ecuador, es decir, necesitamos organizar el material educativo, tener plataformas educativas, y que estas plataformas tengan más fuerza para ir dejando de lado material que en este momento es muy nocivo contra los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el papel de los medios públicos? No digo estatales, no digo gubernamentales, sino de los medios públicos, desde la concepción justamente de lo que es un medio público, para esta cruzada educativa utilizando los medios de comunicación. Nicolás. Bueno, me parece que la responsabilidad es justamente, digamos, similar. Estamos hablando que tenemos muchísimo material educativo, y vuelvo a insistir aquí todo el trabajo que ha hecho, por ejemplo, IPANC, el Ministerio de Educación, UNESCO. La primera responsabilidad, creo yo, es utilizar ese material, ¿no es cierto?, difundirlo y tener una parrilla que tome en cuenta también el tema educativo. Eso no podemos de alguna manera invisibilizarlo. Dos, tener también y apoyar, ¿no es cierto?, a combatir los discursos de odio y discriminación. Hemos visto, por ejemplo, en los últimos tiempos, varias denuncias, por ejemplo, del pueblo afroecuatoriano, del pueblo indígena, y también, por ejemplo, de las diversidades sexogenéricas, en donde, por un lado, muchas veces hay contenido discriminatorio o que invisibilizan a esta población. El segundo elemento es dar voces justamente a la población que históricamente ha sido excluida y discriminada. Y la tercera, diría yo, Fabricio, que me parece muy importante, es siempre tener medios de doble vía, es decir, escuchar también a la ciudadanía. No olvidarnos que para tener altos niveles de calidad también en medios de comunicación es fundamental también tener medios de comunicación abiertos, participativos y plurales. Creo que estas son las tres claves que deberíamos trabajar. Muy bien, Nicolás.
Con este encuentro de esta tarde que se va a analizar justamente estas temáticas, hemos hablado de los medios, del periodismo. Yo le preguntaba a Nicolás al inicio, el papel del periodismo, por ejemplo, el enfoque de género, el enfoque de derechos, cuando hacemos reportería, cuando difundimos imágenes, ¿qué herramientas deberíamos tomar en cuenta los periodistas justamente en este contexto, Nicolás? Primero, los temas de violencia, ¿no es cierto? O lo que comúnmente se llama como amarillismo para llamar la atención noticiosa. Esto, efectivamente, siempre que vamos a hacer algo de esto, tenemos que ver que al otro lado de la radio, de la pantalla, del celular, puede estar un niño, niña o adolescente, ¿sí?, recibiendo ese material. Entonces, primero, erradicar cualquier material que tenga contenidos de violencia. Esto es fundamental. Lo otro, estamos justamente ahora en el mes de la prevención de la salud mental y es importante, por ejemplo, fomentar todos los temas que tienen que ver con autocuidado, con salud mental, etcétera. Y algo que yo lo he ratificado bastante en distintos espacios que tienen que ver, por ejemplo, con la prevención de las violencias y del suicidio, por ejemplo, que los medios de comunicación justamente sirvan como replicadores también de temas y acciones relacionadas con la salud mental de la población y, por ejemplo, que en temas como la autolesión o el suicidio no pasen material que pueda incentivar, por ejemplo, a este tipo de situaciones entre la población. Esto es fundamental. Ni que tengamos contenidos que fomenten, por ejemplo, el odio, la discriminación o la xenofobia. Es muy importante en un medio de comunicación justamente no fomentar estos discursos extremistas o de odio hacia el otro. Y eso implica justamente tener contenidos que sean contrastados, que sean educativos y justamente que estén libres de todo tipo de estereotipo o discriminación. A mí, por ejemplo, cuando hablamos de esto, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, contenidos contrastados, libres de discriminación, me preocupa sobre todo lo que pasa en las redes sociales, donde siento, y esto lo he comentado en varias ocasiones, se ha perdido mucho de las formas elementales de la comunicación, Nicolás. Sí, en las redes sociales y en varios de los estudios que tenemos desde UNESCO, insisto, por ejemplo, cada vez que hay una elección, los temas de polarización social suelen incrementarse. Entonces ahí las grandes recomendaciones son justamente tener plataformas, ¿no es cierto?, que combatan la desinformación. Recordemos, Fabricio, que una noticia falsa circula 3 veces más y más rápidamente que una noticia verdadera. Entonces necesitamos... Y el desmentido de la noticia falsa no tiene el mismo nivel de viralización, ¿no? No tiene el mismo nivel, entonces necesitamos tener, 1, plataformas que contrasten la información, 2, ¿no es cierto?, redes de los trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación justamente para ir elevando cada vez más la calidad de los contenidos. Y 3, indudablemente algo que tú decías, Fabricio, y que es muy importante, sobre todo con niños, niñas y adolescentes, el acompañamiento de las familias y de las comunidades. Es decir, tenemos que sentarnos y estar al lado de los niños para también que exista un uso responsable del Internet. Porque muchas veces los niños están horas y horas expuestos y expuestas a contenidos en el TikTok, por ejemplo, en el YouTube u otras plataformas de las cuales muchas veces no sabemos. Es importante sentarnos y también con los niños, niñas y adolescentes priorizar y decirles, mira, en lugar de esa plataforma tienes acá unos videos educativos, ¿no es cierto? Tienes acá Mi Aula, que ha sido trabajado entre YouTube, UNESCO, tienes otras plataformas que puedes ver y que pueden acompañar tus procesos de aprendizaje. Necesitamos cambiar contenidos que realmente no están aportando a la niñez y adolescencia por contenidos, insisto, que sean educativos y que ayuden al aprendizaje de los niños. Estamos hablando que en el Ecuador, por ejemplo, según estimaciones de distintos estudios como el BID, Banco Mundial, hay más del 60% de lo que se conoce como pobreza de aprendizaje. Es decir, no estamos llegando a los niveles mínimos de aprendizaje que los niños, niñas y adolescentes necesitan. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que, indudablemente, trabajar en el aula, pero también trabajar fuera del aula para que los niños refuercen sus aprendizajes. Muy interesante, Nicolás. Éxitos en el encuentro de esta tarde. Muy gentil. Muchas gracias, Fabricio. Todos invitados hoy en la tarde al conversatorio La Educación es el Camino, Periodismo e Inclusión. Y también les invitamos a seguir la página web laeducacionesdelcamino.org, que van a encontrar justamente todo el material educativo que es de libre uso para los medios de comunicación
públicos, privados y comunitarios. Muchas gracias a Nicolás Reyes. Él es oficial de educación, vocero de UNESCO Quito, sobre este encuentro hoy a las 3 de la tarde, hablando de educación y también de periodismo, ¿no? Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.